Cuando hablemos de la segunda versión de Steam Deck, algunos nos imaginamos que simplemente va a ser un dispositivo con más potencia, más batería, más elementos así que fomenten o que potencien todo lo que hizo bueno la primera Steam Deck. Pero analizando fuertemente todo el fenómeno alrededor de lo que podría ser Steam Deck 2, he llegado a una conclusión que personalmente creo que puede ser muy interesante que debatamos en este canal. Y por eso te hago la pregunta de ¿qué pasaría si Steam Deck 2 no fuera exactamente lo que te crees que va a ser y fuera algo que, no te voy a decir que sea mucho más, pero que sí que sea algo muy diferente? Y te digo una cosa, no me parece nada descabellado que esto pudiera llegar a ocurrir. Y si quieres estar al día de todo lo que ocurre dentro del mundo de Steam Deck y otras Ángel PC, que sepas que tengo esta cuenta de Twitter, ¿vale? Además de un canal de Telegram donde voy posteando toda la información que voy subiendo a la web de Handle Deck, ofertas, también los vídeos que voy subiendo, resubidas, recordatorios de los directos, etcétera, etcétera. Así que nada, ya sabéis, toda la información en el comentario fijado y en la descripción. Este vídeo va a ser denso y me gustaría que estuvieras muy atento y sobre todo que me dijeras tu opinión en comentarios una vez lo termines, ¿no? Vamos a comenzar por el principio y vamos a echarle un vistazo a de dónde viene en realidad Steam Deck, porque no podemos juzgar dónde va a ir la siguiente generación de Steam Deck si no sabemos de dónde viene la Steam Deck original. Y para todo esto me voy a remontar a la época de Windows 8. Mirad, este Gabe Newell, estamos en el año 2012 y me dirá, Rafa, ¿has tenido que tirar 12 años para poder saber de dónde viene Steam Deck 1? Totalmente. Si no analizamos de dónde viene Steam Deck 1, pero de manera original, el origen real, es que entonces te estás equivocando en todos los análisis, seamos claros, ¿no? Bien, Steam Deck 1, el origen, viene básicamente de una cruzada a nivel personal del propio Gabe Newell, el cual consideraba que Windows 8 era una catástrofe para todos los que estábamos en el mundo del PC. Yo no sé si os acordáis, pero Windows 8 era una versión de Windows que estaba muy orientada al terreno de la era post-PC, de la era de las tablets, etcétera. La verdad es que Windows 8 era una verdadera basura. 8.1 arregló muchos de los problemas que tenía el 8, pero 8 en sí era una basura. Pero sobre todo, el principal elemento y clave para que Gabe Newell lo viera como uno de sus principales ataques fue la implementación de la Windows Store. ¿Por qué esto lo vio como un problema el propio Gabe Newell? Muy sencillo, porque veían atacado su modelo de negocio de venta de videojuegos dentro de Steam. Un modelo de negocio que en ese momento era bastante primigenio, estaba prácticamente en sus primeros momentos y no tenía ni de lejos la popularidad que puede tener a día de hoy Steam. Pero vamos, ni de lejos, pero de bastante lejos, ¿no? Entonces tenemos que entender que el propio Gabe Newell empieza a pensar que a partir de ese momento no es del todo lógico, no tiene del todo sentido poder estar dependiendo solamente de un sistema operativo. Entonces, ¿cómo puede ser Windows? Depender todo tu modelo de negocio del propio Windows. ¿Qué ocurrió? El propio Gabe Newell, aquí estamos hablando en julio de 2012, o sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, pues confirmó la llegada de Steam a Linux. Básicamente, desarrollaron Steam para Linux y empezaron a entender que tenían que tener también, aunque fuera algo deficitario y que fuera algo muy a largo plazo, tan a largo plazo que ha empezado a ver los réditos, ¿no?, de todo ese esfuerzo y de todo ese trabajo con Steam Deck en el año ya 2022, 2023 y 2024, por lo tanto, empezaron a hacer ese esfuerzo de portar todo lo que viene a ser Steam a Linux, ¿no? Y empezaba a haber juegos que sí que estaban para Linux, como podía ser Left 4 Dead 2, que en su época la verdad era bastante, ¿cómo se llama? Bastante popular, Serious Sam, en fin, Tomb Raider creo que en la época también, pero bueno, fueron unos poquitos años más tarde, etcétera, etcétera. Pues bueno, empezaron a llegar juegos de manera nativa dentro de Linux, y esto fue el origen de toda la paranoia de por qué hemos llegado a este dispositivo tal como lo conocemos hoy. A partir de este momento tenemos que entender cuál es el cronograma que tiene la propia Valve y concretamente Gabe Newell dentro de la cabeza y cómo se fueron sucediendo todos los diferentes elementos a partir de ese momento, ¿no? Bien, el primero de todo sería el lanzamiento de Steamos, una distribución en base Debian, a día de hoy es en base Arch, bueno, esto ya para los más frikis del lugar, y básicamente se anunció el 13 de diciembre, bueno, se lanzó el 13 de diciembre del año 2013, ¿vale? Un Steamos originario, el cual venía muy ligada básicamente a las propias Steam Machine y que se empezaron a distribuir a partir del año 2015. Por lo tanto, estamos hablando de hace 10 años cuando sale el primer, bueno, menos de 10 años
cuando sale el primer dispositivo de, bueno, con Linux por parte de Valve, que no sería exactamente un desarrollo propio. Ya sabéis que ellos hacían el sistema operativo, el que comentamos que se hizo en el año 2013, sino que implementarían ese sistema operativo en ordenadores que hicieran los fabricantes e implementarían ese sistema operativo, el cual era un sistema operativo de PC normal y corriente dentro de un hardware de PC normal y corriente, pero con juegos que estuvieran hechos, creados para Linux en general, SteamOS en particular. Eso sí, tenían que estar porteados para ello, ¿no? Al igual que porteaban un juego para PC, para una consola o para lo que sea, tenían que portearlo, en vez de para Windows, para Linux y mantenerlo también normalmente. Eso no requería tanta problemática como podría ser pasar un juego a una consola como las de la época, pero requería trabajo. Y esto fue completamente un fracaso, ¿no? Entonces, a partir de este momento del cronograma, es decir, lanzar SteamOS, después las Steam Machine, que fueron un fracaso y que se dieron cuenta de que tenían que ellos tener el control del hardware, ¿no? Cosa que después empezamos a ver con otros dispositivos, como eran las propias, ¿cómo se llama? Las propias gafas de realidad virtual, que primero las sublicenciaron, pero después empezaron a tener el control completamente, etcétera, etcétera. Pues pasamos a ver cómo, bueno, 4 años después de este primer lanzamiento de SteamOS, en 2013, después en 2015, pues nos vamos a el año 2018. ¿Y qué pasa en el año 2018? Pues muy sencillo, en 2018 es cuando lanzan Proton, ¿vale? Proton, para aquellos que no lo sepáis, es la capa de compatibilidad que nos permite jugar a juegos de Windows dentro de Linux. Una capa de compatibilidad que cambia radicalmente todo lo que viene a ser lo que entendemos como el videojuego dentro del mundo de PC. Durante el año 2018, 2019, 2020, 2021, pues simplemente los que utilizábamos Linux en la época, pues podríamos jugar a una gran cantidad de juegos dentro de un sistema operativo para el que no estaba pensado, aunque tenía grandes problemas. Y por fin se vio como por qué Valve estaba haciendo todo esto. Y básicamente estaba haciendo eso no para un Steam Deck en específico. Yo dudo que la propia Valve pensara que estaba haciendo todo el trabajo de Proton para un Steam Deck en específico, sino que lo que estaba haciendo era todo ese trabajo para un dispositivo que tuviera su sistema operativo que había hecho originariamente. O sea, Valve no está dependiendo de una reunión de, ¿cómo se llama?, de personas, de inversores ni nada por el estilo. Es una empresa completamente privada, no es una empresa pública, es decir, no puedes comprar acciones ni nada de ella, y por lo tanto puede hacer este tipo de acciones no a largo plazo, sino a larguísimo plazo, a más de una década vista. Entonces puede permitirse este tipo de opciones. ¿Qué ocurre? Que después de haber desarrollado Proton, etcétera, etcétera, pues bueno, el factor de forma que se estaba poniendo bastante de moda era el de Nintendo Switch. Empezaron a aparecer máquinas como podían ser las propias bueno, GPD, Ayaneo, etcétera. Entonces era un muy buen momento de meter el sistema operativo con un hardware propio con su sistema operativo, porque básicamente, vuelvo a decir, eso era lo que quería meterte Valve por pecho y espalda. No un factor de forma como puede ser una portátil. No, lo que quería era independizarse de Windows. Recordad, Valve lo que tenía era el miedo de Windows 8 por ese posible monopolio, de ese posible ponerte contra las cuerdas que le había creado al propio Gabe Newell en el año 2012, creando esa mítica frase de Windows 8 es una catástrofe para todos los que estamos en el mundo del PC. Estamos viendo las consecuencias de una decisión o de un grupo de decisiones que se empezó a fraguar en el año 2012 junto con el lanzamiento de Windows 8. Y ahí es donde nos encontramos a día de hoy, en la creación de una Steam Deck con un sistema operativo que ya no tenía que ver con Windows y que podía ejecutar todos los juegos sin ningún tipo de limitación, como le ocurrió el principal problema que tuvieron las Steam Machine, que no salían juegos para ella, pues eliminando ese problema, porque ya, bueno, si lo habían sacado para Windows, pues se podía jugar dentro de una Steam Deck con Linux, con alguna problemática como pueden ser los anti-cheat, pero poco más. Claro, y esto nos lleva a, bueno, ahora ya no dependen de un sistema operativo y poco a poco pueden ir evolucionando a ser más libres, pero en realidad sí dependen de algo. Valve sí sabe que está dependiendo de algo y que se está viendo muy limitada su forma de poder acceder a diferentes mercados, simplemente por un elemento que encima no es libre y que tampoco puede controlar de ningún tipo de forma. Si antiguamente el principal enemigo era Windows y en una década se han dedicado a eliminarlo como un factor de problema, ¿no? Y simplemente ahora lo que necesitan es seguir popularizándolo y han elegido, la verdad es que un factor de forma bastante interesante, pues ahora lo que necesitan es independizarse del otro gran problema que tienen a día de hoy. ¿Y cuál es el único elemento propietario el cual necesita licencia para poderse producir? No pueden tener
un control exacto por ese tipo de problemas, etcétera, etcétera, y del que dependen de manera clara, pues es de la arquitectura x86. ¿Qué es la arquitectura x86? La arquitectura x86 son los típicos procesadores de Intel y AMD, que básicamente esas son, resumiendo muchísimo, las únicas dos empresas que pueden crear este tipo de arquitectura por una suerte de licencias y de patente. Por lo tanto, toda la informática a nivel moderno de PCs de sobremesa, PCs de portátiles, aunque eso también está cambiando, etcétera, está limitado a dos empresas prácticamente a nivel mundial, como pueden ser Intel o AMD, teniendo una serie de regalías y de controles que la verdad no pueden saltarse, ¿no? Entonces, si el propio Gabe Newell había intentado ya saltar la parte de Windows, pues ahora la que toca es esta. Y, bueno, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues básicamente la principal alternativa que tenemos a x86, esos procesadores, y cuidado, vamos a llegar en algún momento a lo que creo que puede suponer que puede ser Steam Deck 2 y no es lo que pensamos, porque creo que ya te estás dando cuenta, sería el cambio de la arquitectura del procesador, lo cual sería una decisión bastante arriesgada y bastante extrema por parte de una empresa como podría ser Valve en una Steam Deck 2. Pero es que tendría sentido, y voy a pasar a explicarlo. A día de hoy, esta arquitectura RISC-V, en la que ya se están haciendo algunos procesadores, pues básicamente es una arquitectura completamente de código abierto, es hardware de código abierto. Cualquier empresa puede decidir hacer su propia procesador RISC-V, no tiene que pagar nada, simplemente lo tiene que desarrollar y no hay ningún tipo de limitación para poderlo vender a nivel internacional. Un chino, con todas las limitaciones de China, podría adquirir o coger esta arquitectura RISC-V y hacerlo, y no podría nadie limitarle a no hacerlo, cosa que sí podría ocurrir con las arquitecturas x86, lo mismo con Valve, etcétera. Sería una arquitectura completamente libre, al igual que ocurre con el propio Linux, con el kernel de Linux, como puede ocurrir con el kernel de Android, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo el mundo podría cogerlo de todas y todos leerían un mismo lenguaje en el que nadie tendría que pagar ningún tipo de regalía. Y ya estáis entendiendo por qué muchas empresas pueden estar muy, pero que muy interesadas en que esto se promocione, en que esto se popularice, no solamente Valve, sino otras tantas, ¿no? Después pasaremos a hablar sobre ese tema. A día de hoy, si te estás preguntando si están saliendo dispositivos con ese tipo de procesadores, que no son ni los procesadores de móviles, que son los ARM, porque vuelvo a decir, yo pensaba que la propia Valve podría acceder o podría intentar lanzar su propio dispositivo con ARM, pero tú piénsalo, si sale de ARM, si sale de x86 y se mete en ARM, estamos en la misma, una empresa que controla toda la arquitectura, teniendo que pagar regalías, no sería un avance, directamente no le vería ningún tipo de sentido, es más, no doy ningún tipo de posibilidad de que eso ocurra, y si ocurre, pues bueno, sinceramente no lo entenderé. Aunque, bueno, se podría entender simplemente por intentar colar todo tu catálogo, ya no solamente en una handheld PC, como puede ser Steam Deck, dentro con ARM, sino intentar colar todo tu catálogo en el resto de dispositivos, como pueden ser portátiles con chip ARM, como pueden ser móviles, bueno, podría tener un tipo de sentido. Pero para una máquina per se, intentando eliminar todos los intermediarios y ser lo más independiente posible, para mí no tendría especialmente sentido, ¿no? Entonces sí, están saliendo algunos dispositivos con RISC-V, y bueno, ya estamos viendo que se está pudiendo ejecutar y hay gente, bueno, ya está aquí, hay sistemas operativos como pueden ser Ubuntu, etcétera, que ya se están ejecutando y que puedes utilizarlo sin mayores problemas. Eso sí, los propios programas que estén preparados para ejecutarse dentro de esa arquitectura, pero que no es algo que sea algo extremadamente experimental, sino que ya existen ejemplos de ello. Pero bueno, Rafa, ahora me estás intentando vender que la propia Valve sí con la primera Steam Deck ya tuvieron, bueno, ya tuvieron la valentía, ¿no? De lanzarte una handheld PC con Linux, ¿no? Que en ese momento nadie ha dado un duro y ya, bueno, a día de hoy se ha demostrado que esto es realmente un gran acierto por parte de Valve. Ahora van a intentar hacer lo mismo, pero con una arquitectura diferente a la del procesador. Pues sí, eso es lo que te estoy intentando decir, que una de las grandes mejoras que podría ofrecer, o uno de los grandes cambios que podría ofrecer la propia Valve con su próxima handheld PC, sería cambiar la arquitectura de su procesador. Te digo, a lo mejor no es en Steam Deck 2. Yo cada día que pasa empiezo a pensar que puede ser así y que puede ser el gran cambio, e incluso que podrían retrasar un poco esa handheld PC de Steam Deck 2 a 2027 para que les dé tiempo suficiente de poder desarrollar toda esta tecnología. Pero viendo cómo va evolucionando esta arquitectura y sobre todo los videojuegos dentro de esta arquitectura,
pues sinceramente empiezo a pensar que de verdad esto es muy viable. Y mira, voy a enseñaros una cosa, y es que desde el portal Tom's Hardware me encontré con este artículo, ¿no? Del 27 de agosto de 2024, estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Y nos encontramos con, bueno, una especie de emulación, o más bien de traducción de un juego que se estaba ejecutando dentro de un procesador x86, pero ejecutándose dentro de un procesador de esto que os he dicho, de hardware abierto, etcétera, etcétera, como es RISC-V. Y el juego que han cogido aquí ha sido el propio The Witcher 3. Vamos a ver, lo que vas a ver ahora me vas a decir, Rafa, por favor, me estás diciendo que este juego que va a 10 FPS y siendo muy optimista, que es el The Witcher 3, seguramente con unos gráficos súper bajos y todo lo que tú quieras, es posiblemente una de las cosas que más te emocionan para un Steam Deck 2. Pues sí, porque pensar que un juego 3D con esta carga gráfica iba a poderse ejecutar con todos los problemas y todo por un equipo derivado de Vox 86 que también hacen lo propio dentro de chip ARM y toda la pesca, iban a conseguir ejecutar un The Witcher 3 en este tipo de procesadores que no están pensados para ello, ¿vale? Y estáis viendo que estoy utilizando Debian, etcétera. Pues sinceramente me parece un logro. Y por lo tanto, viendo también todo esto, cómo está evolucionando el kernel de Linux también para con RISC-V y para con otros elementos, pues ¿qué quieres que te diga? Es que me parece que esto podría ser un verdadero pelotazo para la propia Valve, porque también si se consiguiera hacer una muy buena traducción de los juegos de x86 a RISC-V, pues ¿qué quieres que te diga? Es que podrían tener el control ya no solamente de su software con SteamOS, sino que también tendrían el control absoluto de su hardware con un RISC-V que podrían hacer ellos, o que incluso se lo podrían dejar subcontratado a una AMD, etcétera, etcétera, pero que ellos no tendrían que estar limitados a una serie de bases, ¿no? Sino que podrían hacerlo específicamente como a ellos les diera la gana. Y como os he dicho al principio, Valve no es la única que quiere que esto ocurra, y eso es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque si fuera la única Valve que quisiera que los procesadores x86 de los portátiles habituales, iba a coger mi portátil, pero en realidad cualquiera de estos, de estas Steam Deck, son portátiles normales y corrientes con las arquitecturas normales de un PC de sobremesa o de portátil o de lo que sea. Pero la propia Valve no es la única, sino que prácticamente toda la industria que no es Intel, e incluso AMD yo creo que es bastante laxa en este tema, pues básicamente toda la industria que no es Intel quiere que esto cambie, que estas normas cambien. ¿Para qué? Para no tener que pagar las regalías, para no estar limitado solamente a las arquitecturas y a los designios de estas empresas, etcétera, etcétera. Y simplemente quiero traeros una noticia, de esta hay bastante, pero esta noticia de 2023, de 18 de octubre de 2023, creo que plasma bastante lo que quiero transmitiros, ¿no? Y esta noticia decía: Qualcomm lanza un misil a ARM, está creando un chip con arquitectura RISC-V con apoyo de Google. ¿Por qué he traído esta noticia? Snapdragon, ¿vale? Qualcomm es la empresa más importante dentro de creación de chip con la principal alternativa que existe a x86, que es con ARM. Y si la principal empresa a x86 que crea chips con ARM, pues dice que quiere hacer arquitecturas, chips con arquitectura RISC-V, pues ¿qué quieres que te diga? En blanco y en botella. Y encima, ¿quién lo apoya? La propia Google. ¿Para qué será? Pues ¿qué quieres que te diga? Pues será para crear móviles Android con RISC-V, para crear dispositivos portátiles con Chronos con RISC-V, etcétera, etcétera. La industria quiere que esto ocurra más tarde que pronto, más pronto que tarde, perdón. Así que ¿qué sería menos, menos arriesgado? Que una empresa quisiera lanzar un portátil completo o incluso una tablet como la que hemos visto al principio de este vídeo, como puede ser esta, o que una empresa como la de Game Newell, simplemente sabiendo el objetivo que tiene su máquina, que es lanzar videojuegos, puedan lanzar una handheld PC con arquitectura RISC-V, teniendo en cuenta que solamente van a necesitar optimizar la parte de juegos, que se dice bastante rápido, que solamente van a tener que hacer, pero que no van a tener que pensar en tantos otros elementos y tantos otros programas derivados que se pueden utilizar dentro de un PC, tanto como puede ser Valve. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Me parece que todo coordina bastante. Soy consciente de que lo que estoy diciendo es bastante loco, bastante arriesgado, y que si esto no lo hace Valve muy bien, podría pegarse tremenda hostia que se sentiría de aquí a Lima. Pero es que Valve, en realidad, lo que ha hecho ya, eso ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. ¿Quién hubiera lanzado una handheld PC con un sistema operativo que no fuera Windows para jugar juegos de Windows?
Esto ya lo hizo hace 12 años, hace ya en el año 2012. Ya han pasado 12 años desde ese momento, desde que se dieron cuenta de que no podían estar dependiendo de una Windows. Ahora mismo, ¿por qué querrían seguir dependiendo de una ARM si se quisieran hacer un cambio de procesador? Podrían también seguir con x86, pero la evolución natural para poder tener un control lo más exacto posible y más justo posible, pues ¿qué quieres que te diga? Es el de la propia emigrar a RISC-V, como el resto de la industria, exceptuando Intel, quiere hacer. Y muchos de vosotros estaréis preguntando, pero Rafa, ya se sabe que se han filtrado cosas de AMD, etcétera, etcétera. Ya que se haga algo con RISC-V no implica que no lo vaya a hacer AMD. Vamos a ver, seamos claros, si Valve hace un Steam Deck 2 para el año incluso 2027 y que se alargue un poco, porque se está vendiendo muy bien la propia Steam Deck 1, ¿por qué querrías quitar las ventas de Steam Deck 1 si a día de hoy se sigue vendiendo como pan caliente, como el primer día? Lo cual sigue siendo una locura, ¿no? Incluso con todas las alternativas que hay. ¿Por qué querrías cambiarlo? Podrían extender el tiempo, pero vuelvo a decir, a día de hoy yo dudo que, aunque quisieran migrar a RISC-V, querrían cambiar de proveedor de chips y de la propia, del propio know-how que tiene la propia AMD en la creación de este tipo de chip. Por lo tanto, podrían estar creando un chip, un CPU RISC-V con los gráficos propios de AMD, que sabemos que funcionan muy bien y son realmente eficientes, dentro de las propias, con los propios ingenieros de la propia AMD. Y no sería nada raro, y te voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? La propia AMD se sabe y se filtró que estaban creando chip con ARM. Ellos están completamente abiertos a cualquier otro tipo de arquitectura. Ellos no quieren perder el negocio de estar detrás de la creación de este tipo de chip. Por lo tanto, no sería nada extraño. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad, creo que es una reflexión y una visión muy diferente de lo que pensamos habitualmente que tiene que ser Steam Deck 2. Yo personalmente creo que todo eso que decimos normalmente que tiene que tener Steam Deck 2, más batería, más potencia, bla, 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 pues creo que va a estar. Pero no me extrañaría que Valve quisiera hacer este giro de tuerca. ¿Por qué? Porque sí que sería de verdad una evolución realmente sustancial en lo que viene a ser el desarrollo de hardware y concretamente de poder tener el control dentro de su plataforma Steam y de la venta de juegos en dispositivos específicamente creados para este motivo, como puede ser una handheld PC para este tipo de juego más premium, por llamarlo de alguna forma, o tener una videoconsola, ¿no? Comillas, comillas, en el salón con gran potencia, también de una forma mucho más controlada por ellos y poder hacer todo de manera mucho más extremadamente específica, con un mayor control y sobre todo destinando los recursos y la economía a la parte que le interesa. Vuelvo a decir, si tú no tienes el control del sistema operativo, no tienes el control para qué se está dedicando todos los recursos de los chips, a día de hoy ya lo tienen con SteamOps, pero sí puedes crear el chip a medida y puedes saltarte a ARM y puedes saltar también a arquitecturas que tienes que pagar regalías, etcétera, etcétera. Puedes bajar el precio de los dispositivos y encima puedes crear algo mucho más específico. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. ¡Chao!